Y este es el caso de Carlos Mendoza, de 32 años, también allá en el año 2023, pero en octubre, que él utilizaba una ruta muy popular aquí en Guadalajara, que es el 380. Esta es una ruta que recorre toda la zona periférica de nuestra ciudad y que aunque hay zonas que son bastante dentro ya de la ciudad, hay otras zonas muy solitarias, muy oscuras, donde además de que pues hay mucha criminalidad, también pues no sabemos qué otros secretos puedan esconder, ¿no? Cuenta este Carlos que en una noche que venía de trabajar, él tenía que recorrer casi todo periférico, se tenía que aventar casi toda la ruta del 380, venía bastante solo, ya era al parecer de los últimos camiones, de las últimas corridas que daba, y venía una señora al lado de él bastante callada, todo el camino pues fue así, ¿no? Por una zona en la que pasaron bastante oscura, él comenzó a sentir como algo muy extraño. Todo el camino que le quedó empezó a escuchar: Carlos, bájate, Carlos, bájate. Él no sabía si era una señal, si tenía que hacer caso, porque provocaban algo en él, no solo ¿qué está pasando? Si estoy escuchando, sino que cada que escuchaba esa voz le dolía un poco el estómago, sentía una sensación muy extraña, además de erizársele la piel, pero él seguía escuchándola y conforme la escuchaba, en lugar de darle miedo, lo seducía y lo seducía cada vez más. Bájate, bájate. Entonces, aunque su cuerpo le decía no, su mente lo empezó a decir sí. Él estaba a 2 paradas ya de su casa, no, ni siquiera era mucho lo que le quedaba cuando decide pararse para pedir la parada, pero la señora que estaba allá al lado de él solamente la volteó a ver y le dijo: cuando escuches algo que te haga doler el estómago, no hagas caso. Él obviamente pues no sabía de qué asustarse más ya, sino de la voz que estaba escuchando de la señora, que de la nada, o sea, él no dijo: oiga señora, escuchó, o sea, él no había conversado para nada con ella, volteara y antes de bajar le dijera, no directamente no te bajes, sino que no había que escuchar aquello que nos hiciera nudo la panza, ¿no? Él decide no bajarse y la voz siguió ahí, pero ya no era un susurro, ya fue un: Carlos, que te bajes, ¿no? No se bajó, llegó a su tercera parada, bajó en su casa, ya no escuchó la voz y él hasta el día de hoy pues se pregunta qué fue, ¿no? O sea, si se salvó o si algo le querían avisar o qué estaba pasando. Yo voy más a que se salvó de algo bastante oscuro, porque pues ya hasta en el sentido cuando le vuelve a hablar y que pues la señora no tenía nada más, o sea, pues le pudo haber dejado bajar o le pudo haber hecho algo, ¿no? Si hubiera sido de protección aquella voz, pues esta señora hubiera sido algo malo y no, llegó con bien a su casa, pero cuenta desde entonces que pues a los meses, en cuanto vio una oportunidad de trabajo, también sale bye, porque pasar siempre por esa zona pues le daba miedo a ver cuándo iba a volver a escuchar esa voz, porque llegó un punto en que ni siquiera él se controlaba, aunque sentía algo negativo, ya se iba a bajar, ¿no? O sea, sin razón aparente, entonces siempre el miedo estuvo ahí de qué fue lo que me habló, qué fue lo que me sedujo, ¿no? ¿Te imaginas que fuera algo muy parecido a la historia anterior? Que fuera de que la persona que le estaba hablando, de que bájate, era porque quería que él viera algo, que experimentara algo diferente a lo que al finalmente sucedió. Pero pues puede ser, ¿no? O sea, se abre esa incógnita, la ponemos en la mesa porque contamos la historia anterior. Ahí con esos datos que él nos da, ¿no? De la señora, lo que sentía, lo que La pasó. señora what the fuck, o sea, ¿en qué momento? Sí, o sea, porque una señora random te diría... te diría algo así, ¿no? Exacto. Entonces, pues la vida es muy rara. Ahí díganos sus teorías. Pues la siguiente historia que yo les voy a contar, no me voy a salir tanto, también es sobre el camión, que a ver, ojo, es el transporte público que más se usa junto con el metro, que pues es de lo que más se puede usar porque puede llegar más como a
te puede acercar más a tu domicilio. O sea, las otras rutas son como más generales y el camión es al final lo que tomas ya para cuando te quieres ir a descansar a tu casa. Pues es en el transporte público, es también en un camión o en un bus. Esto pasó en Puebla y el relato nos lo comparte Luis Ramírez, de 30 años, que pasó en octubre del 2021. Okay. Lo que él nos cuenta es que él trabajaba en el Centro Histórico de Puebla. Y en el Centro Histórico de Puebla él terminaba de trabajar muy noche, como por ahí de las 11 de la noche. Y él alcanzaba literalmente la última ruta, o sea, la última ruta que salía, él a esa se subía. Entonces él ya sabía los horarios, ya sabía incluso que nunca estaba lleno, o sea, que estaba como muy solitario, también pues por la hora, ¿no? Porque era pues ya después de las 11 de la noche. Entonces él, como siempre, caminó a su parada, se subió al camión, normal, y él es de esos típicos, porque hay muchos que se duermen en cuanto se suben al camión, ¿no? O sea, que dicen de que estoy súper cansado, con querer o sin querer, te terminas ahí parpadeando un poquito. Y eso es lo que él hace, empieza como a cerrar los ojos y a sentir un cansancio ni siquiera fuera de lo normal, o sea, normal, en donde él parpadeaba y se quedaba dormido un ratito y luego abría los ojos porque su trayecto era muy largo. Pero en esta ocasión, lo que a él lo despertó fue un olor a humedad y viejo, o sea, como si el camión, o sea, el camión sí era viejo, pero él no recordaba cuando al principio se subió que oliera así. Entonces lo despierta este olor. Era un camión normal, y con normal me refiero a asientos grafiteados, sí. Sucio, normal de, y más si pasaba por el centro. Entonces todo parecía normal a excepción del olor. Entonces el olor como que lo hace medio despertar y él ve a lo lejos, en una esquina, en una parada del camión, a una persona que se le hacía muy extraño. Pero al momento en que lo vio, cuando iba llegando el camión por él, se le hizo como eterna la llegada. O sea, si era de una cuadra, cuando lo vio de lejos, se le hizo eterno. Pero él no podía despegarle la mirada a esta persona. Era un hombre vestido de negro, con una gorra. Y él se le quedaba viendo y él notó que este hombre lo volteó a ver. Volteó su cabeza y él se impacta porque tenía un gran parecido a él, pero no tenía rostro. En ese momento él pensó que era la sombra de la gorra, porque traía una gorra y estaba oscuro y la luz tal vez no lo reflejaba, buscó mil excusas. Pero cuando se fijó bien, este hombre no tenía nariz, no tenía ojos y no tenía boca. Era como una cara completamente lisa. Y entonces él se le queda viendo y empieza a ver como otros aspectos de su vestimenta y se da cuenta que traía puesto unos tenis que él tenía, no en ese momento, sino que él tenía, que él usó en algún momento, que él tenía en su casa, que tenía una playera que él también tenía, un pantalón, o sea, tenía su estatura, su cabello, la gorra, o sea, todo lo que él tenía vestido, él lo tenía en su closet. No en ese momento, pero sí en su closet. Entonces él empieza a sentir que su corazón se aceleró, empezó a sentirse caliente, impotente del miedo, o sea, ni siquiera este frío que sientes como cuando ves un fantasma. Sintió un terror, o sea, un terror, un enojo, un coraje, como sentimientos muy extraños, y él empieza a respirar así como raro, voltea a ver a las otras personas porque era claro que esta persona no tenía cara, ni gestos, ni nada. El camión se para en esa estación y se le queda viendo y de repente no se sube, se suben otras personas, él queda impactado y cuando voltea ya no lo ve. Entonces él llega a su casa y se sienta y empieza como a decir, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de ver? Y entonces él nos cuenta que por precaución, él lo que hace fue toda esa ropa, se la grabó perfectamente qué es lo que traía puesto y todo, lo metió a una bolsa de basura
y lo echó a la basura, pensando que esa persona parecida a él, o incluso él, pero pues no tenía cara, le estaba advirtiendo algo, de que él probablemente no quería usar eso. Nunca vas a ver lo que pasó, pero esa fue su reacción al final del día. Tirar esa ropa, tirar esa gorra, tirar esos tenis. Nomás le faltaron los calcetines y calzones porque pues no supo cuáles eran, pero tiró toda la ropa para nunca más volverla a usar. Qué cosas, Qué ¿no? fuerte, sí. Qué cosas. Sí. También pudo haber estado como en algún cruce de tiempo o También algo por lo el creo. estilo. Que Mundo paralelo. Ajá, como y algún error de la Matrix. Ajá, o un doppelganger le llaman, que ya es que dicen que no te lo tienes que encontrar porque si no algo puede pasar, pues quizás justamente pasó eso y ese se distorsionó. ajá, es la distorsión y pues que se bajara, quién sabe. O Sí. como lo que pensaba, o que él quiso pensar que fue una advertencia del futuro, quizás